Quiero que abra su Biblia en Nehemías capítulo 4 y vamos a estar ahí leyendo, estudiando estos pasajes. Pero el día de hoy vamos a comenzar una serie. Yo lo invito, por favor. Lo que mi esposa les decía acerca de los matrimonios son espacios que abrimos para poder trabajar a favor de la familia. Y a partir de hoy vamos a comenzar una nueva serie que tiene que ver con la familia. A partir de hoy, por las próximas semanas, esto lo hacemos cada año, porque hay algo que es bueno que pueda entender y coloque en su corazón. Usted a veces nosotros podemos venir a la iglesia y aquí llenarnos de Dios y pasar muy bueno y en este lugar recibir de parte de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué hay de nuestra familia? A veces usted viene y aquí aparentemente o no aparentemente, sí, no lo dudo, nos llenamos de Dios y pasamos bien en la presencia de Dios, pero cuando llegamos a nuestras casas, la pregunta es ¿cómo trasladamos todo lo de la iglesia a nuestros hogares? Porque tiene que haber un cambio, tiene que ocurrir algo. Si yo cada 8 días estoy 1 o 2 veces en la iglesia en la semana, estoy escuchando la palabra, me estoy llenando, Dios está transformando mi vida. Cuando yo llego a mi casa, eso tiene que ser notorio, tiene que haber un fruto precisamente de eso. Por eso la capacidad que el Señor nos da para poder perdonar, para poder sanar, para poder restaurar, esa autoridad que el Señor entrega en nuestra vida aún para sujetar nuestra voluntad y apartarnos del pecado, apartarnos del mal. A los primeros que debe beneficiar todo este cambio y esa transformación es a nuestra familia. Porque al fin y al cabo usted viene a la iglesia y en la iglesia usted tal vez viene una vez por semana, 2 horas pasa dentro de la iglesia mientras el mensaje, la alabanza, mientras se despide, se va. Pero usted está todos los días con su familia. Usted está todos los días con sus hijos. Usted está todos los días 24/7 con su cónyuge. Y la pregunta es, ¿cómo trasladar lo que en este lugar Dios está haciendo con nosotros a nuestra familia? Y ahí es donde cada año como comunidad de gracia, nosotros como iglesia somos pro familia. Y escúcheme, aún como pastor se lo digo, para mí no hay nada por encima de la familia, solamente Dios. Ni la iglesia está por encima de la familia. Para mí es Dios. Dios es el único que debe de estar por encima de la familia. Por eso Dios es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la familia juntamente con su esposa. Pero Dios es el que está sobre la familia. ¿Y por qué se los digo? Porque a veces eso se tergiversa. Y a veces Dios viene y en medio de la iglesia nos habla, nos transforma, nos llena, nos toca. Pero la pregunta es cómo trasladamos esto a la familia. Y por las próximas semanas vamos a tener temas maravillosos donde vamos a pedir a los jóvenes que también se quede. Porque vamos a hablar acerca de padres tóxicos. Eso es algo que no hemos hablado o a veces no hablamos, pero hay padres que le amargan la existencia a sus hijos. Y la Biblia nos habla y nos enseña de que los padres no exasperemos a nuestros hijos. Pero vaya usted, dígame, vamos a hablar también de esto. Hijos tóxicos. Hermanos, hay hijos que se vuelven una carga en vez de ser una bendición, porque también lo hay. Pero la pregunta es cómo dejar de ser un padre tóxico y cómo dejar de ser un hijo tóxico y aprender a honrar la casa y también a los padres. Vamos a tener temas también de con quién me casaré. Y aún eso para los solteros, pero para los casados, ¿con quién me casé? Porque es lo mismo, pero con un tono diferente. Para los solteros, ¿con quién me casaré, Señor? Muéstrame esa media naranja y aunque sea media toronja. Pero los que estamos casados, ¿con quién me casé? Porque después de 22 años de matrimonio, yo todavía sigo conociendo a mi esposa. Pero esa es una buena pregunta y todo esto lo vamos a manejar en esta hermosa serie. Pero quiero comenzar hoy. Y yo le pido 2 cosas. Primero, trate de venir a toda esta serie. Trate de venir para poder trabajar a favor de su familia, de su casa, de los suyos. No solamente usted como hijo, también como padre, como cónyuge. Todos tenemos una familia. O bien sea en este país o bien sea del país de procedencia. La tenemos. Pero número 2, invite a alguien que usted sabe que está teniendo dificultades en su casa.
y en su familia. Que estas semanas que vamos a estar hablando de este tema, podamos tener la maravillosa oportunidad de orar y bendecir familias, para que muchos puedan tener en su corazón que todavía hay una esperanza sin importar la dificultad o el proceso en el medio del cual se puedan estar encontrando. Pero hoy precisamente quiero abrir esta serie con esta enseñanza. Y en Nehemías capítulo 4 versículo 1 hay una historia de la cual le quiero hoy hablar y enseñarle un poco y tomar de esta historia para poderle compartir este mensaje. El nombre del mensaje es No te rindas, pelea por tu familia. Una de las cosas que como pastor he comenzado a ver muy comúnmente, tal vez en los últimos 10 años, ha sido tal vez la incapacidad de muchas personas de pelear por su familia. Lo que he encontrado en los últimos años es que muchos ahora no están dispuestos a pagar un precio para la restauración de su familia. Lo que me encuentro a veces es que la solución tiene que ser una solución rápida, pronta, y aún en medio de los diferentes procesos o problemas, lo que se termina o se determina por ambas partes simplemente es la solución fácil. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos podemos levantar a pelear por nuestras familias? Y escúcheme, aquí hago un paréntesis. Yo no quiero desestimar su proceso familiar, porque usted puede venir conmigo y con todo derecho legal decirme, es que usted no tuvo el papá que yo tengo, es que usted no tiene el cónyuge que yo tengo, es que usted no tiene esto que yo tengo. Y usted podría tener todo el derecho, pero hoy lo que quiero animar, y a través de esta palabra y a través de esta serie, es que tal está bien. No desestimo tal vez tu proceso y tu problema, pero qué tal si nos damos una oportunidad para esforzarnos para que algo ocurra. ¿Qué tal si cortamos tal vez una cadena generacional que estamos repitiendo en nuestra casa, en la construcción de familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y nos esforzamos para que algo diferente ocurra? Está bien que de pronto la vida no te ha tratado tan bien, está bien, y de pronto hasta te doy ese derecho que lo digas y que lo creas. Pero ¿qué tal si intentamos hacer algo diferente? ¿Qué tal si permitimos que todo lo que Dios hace en este lugar, que nos enseña, que nos da paz, que nos confronta, que nos santifica, que nos limpia, que nos perdona, qué tal si todo eso lo trasladamos al esfuerzo que beneficie a nuestra familia? Porque, escúchame, el bienestar suyo y el bienestar mío, a los que más debería de beneficiar es a los que están cerca, las personas que amamos, nuestra propia familia. Y por eso, perdóneme, y quiero ser claro con esto, el problema a veces religioso de las iglesias es que están metidos dentro de 4 paredes, pasando muy bueno, llenos aparentemente del Espíritu Santo y de profecías y de todo lo demás. Pero cuando se devuelven a sus casas, esa gente que está dentro de la iglesia es el problema dentro de las casas. Y la pregunta es, ¿dónde entonces está realmente el poder de Dios? Porque eso hace que se vuelva una burla la gente que está en la iglesia. Y por eso a veces, ¿cuál es la peor o el peor señalamiento que a nosotros nos pueden hacer? Es cuando alguien está haciendo algo y lo primero que su familia le dice es, ¿y eso qué es? Te va a la iglesia. ¿A usted le ha pasado eso? Eso es lo peor que nos puede ocurrir, porque hay un señalamiento, porque la gente sabe qué esperar de nosotros. Y a veces de ese aspecto religioso están dentro de las 4 paredes de una iglesia y pasando bueno, y profecía va y profecía viene, que eres muy bonito, que eres muy lindo, que eres el ungido de Dios, y llegamos a la casa y nos comportamos como hijos del diablo. Allá estamos haciendo un montón de desfachateces, estamos hablando lo que no tenemos que hablar. Y mi pregunta es, entonces, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo dentro de la iglesia? Porque si usted coloca esto en su corazón, y ese es nuestro propósito como pastores y como iglesia, es que todo lo que usted reciba en este lugar, que creemos y entendemos con todo nuestro corazón que es de Dios, ¿cómo lo traslada entonces a su diario vivir? ¿Cómo lo traslada para beneficiar y bendecir a las personas que le rodean? Qué maravilloso sería que tal vez si usted no ha sido un buen hijo,
Y en esta serie lo vamos a ver cómo honrar a los padres. Si usted no ha sido un buen hijo, que Dios comience a trabajar en su corazón y perdonar y sanar su corazón. Y qué glorioso sería que algún día cercano sus papás vengan y le digan: hijo, hija, ¿cómo has cambiado? Es hermoso lo que estoy viendo de ti. Gracias por honrarme. Eso sería maravilloso. Qué glorioso sería de que su esposo o su esposa no está en este lugar, o si vienen ambos, pero afuera se hacen la vida imposible. Qué maravilloso sería que en un momento muy cercano esa persona, tu cónyuge, se acerque a ti y te diga: esposo mío o esposa mía, ¿cuánto has cambiado? Me siento feliz. Mira nuestro hogar cómo está. Mira la paz de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es un traslado de todo lo que Dios nos habla en este lugar, mis amados. Usted y yo podemos abrir esta verdad y nos la podemos memorizar, pero si esta verdad no nos cambia y nos transforma para poder ir allá y caminar conforme a esta verdad de nada nos sirve. De nada nos sirve. Pero si usted abre esta verdad y abre su corazón, y el Señor comienza a transformar, y el Señor comienza a sanar, y el Señor comienza a hacer algo sobrenatural, cuando usted y yo vayamos allá a nuestra vida diaria, algo tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que haber un antes y un después, y el antes y el después que lo hace es el poder de su palabra, es la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar tratando en este tiempo. Pero déjeme, le hablo a través de este maravilloso ejemplo, y es la historia de Nehemías. Nehemías capítulo 4 versículo 1. Ayúdeme por favor, lean conmigo estos versos. Ahí van a aparecer, o si usted tiene su Biblia en el celular o de papel, por favor, ábrala un momento. Nehemías 4 versículo 1 dice así: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo las murallas, ahorita le doy un contexto de la historia, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Salte al versículo 13, por favor, y enseguida le uno la historia. Versículo 13 dice así: así que está hablando Nehemías, puse a la gente por familias. Mis amados, hay algo que a veces y en este tiempo se ha querido desvirtuar. Cuando Dios llama familias. En el caso mío, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, o por estar en esa misma sintonía. En el caso mío como pastor, o mi esposa se puede convertir en una gran ayuda, o se puede convertir en un gran obstáculo para buscar a Dios. ¿Cuántas personas quieren venir a la iglesia un domingo y el peor obstáculo de un domingo es su cónyuge? Y comienza el cónyuge: allá, ¿con quién te vas a ver? Sí, a ti te gusta el pastor, allá, yo lo conozco. Es ese gordito y calvito que se para allá. Y a ti es que te gusta el pastor porque cada 8 días tiene. ¿Y quién es el que peor se opone? El cónyuge. ¿Por qué? Porque Dios llama a familias para estar en una sincronía, en una misma sintonía, para bendecir familias. Y dice que Nehemías vino y puso a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Verso 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, y aquí es donde viene la orden y lo que hoy quiero compartirle. Y Nehemías les dice: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y mira lo que les dice Nehemías y les propone: y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas, y peleen también
por sus hogares o sus casas. Y lo que Nehemías está haciendo es motivando al pueblo a defender la ciudad santa, Jerusalén, pero les está proponiendo, háganlo a través de sus familias. Tengan unidad dentro de la familia para poder defender lo que Dios nos ha entregado. Pero lo que, en otras palabras, lo que Nehemías les dice es, vamos a defender la ciudad, pero defendiendo la ciudad, vamos a defender nuestra familia. Y eso es lo que Nehemías les propone. Y escúcheme, quiero, para que me entienda el contexto, porque no solamente quiero leer este pasaje, quiero hacerle un resumen muy rápido de dos libros maravillosos de la Biblia, Esdras y Nehemías. Y perdóneme, yo sé que conforme a la enseñanza muy prudente que como pastor uno debe de tener, no se puede resumir dos libros tan maravillosos y tan profundos en 3 minutos. Pero por el tiempo voy a tratar de hacerlo. El libro de Esdras lo que hace es relata la historia, juntamente con el libro de Nehemías, del regreso de los judíos o de lo que quedaba del pueblo de Dios, Israel anteriormente, Judá en ese momento. Y lo que está relatando estos dos libros es el regreso de ellos después de haber estado esclavos por 70 años. Babilonia había tomado como esclavos a este remanente de lo que quedaba del pueblo de Dios y se había llevado lo mejor de ellos hacia ese lugar a través de un hombre llamado Nabucodonosor. Y han estado allá todos estos años, pero resulta que se levanta un rey nuevo y el tiempo ya determinado y ellos pueden salir de aquel lugar a libertad. ¿Y a dónde van a ir? Quieren regresar a su ciudad, quieren regresar a su casa. Y entonces Esdras y Nehemías nos relata la historia de 3 grupos, casi en un lapso de 90 años, 3 grupos de esos que están en el exilio, que están allá presos, cautivos, regresando nuevamente a Jerusalén para poder levantar la ciudad de Dios. Ese es el relato de los 2 libros. Y lo que ocurre con Esdras, lo primero, nos habla del primer grupo, es que hay un hombre llamado Zorobabel. Eso está en los primeros capítulos de Esdras. Y él viene y toma un grupo de los que están en Babilonia y se los lleva a Jerusalén para poder levantar, ¿qué? El templo. Esa es la primera tarea. Vámonos para allá y vamos a levantar el templo, los muros del templo, las puertas del templo. Es el lugar sagrado para poder adorar a Dios. Pero después se relata de un segundo grupo que es Esdras. Y Esdras lo que quiere restablecer es la ley y las enseñanzas dentro del templo. Ya es la parte religiosa y espiritual. Pero se levanta un tercer grupo y aquí es donde entra Nehemías. Y lo que Nehemías hace es que se va con permiso del rey del momento y se va a este lugar para poder construir las murallas que guardan la ciudad. Entonces recuerda, el primer grupo va para restaurar el templo como tal, como edificio. El segundo grupo con Esdras para restaurar la ley y los mandamientos de Dios y los rituales dentro del templo. Pero el tercer grupo es para poder guardar la ciudad. Y aquí es donde entra la historia de Nehemías. Piensa por un momento, un lapso de 90 años que está ocurriendo esto. Y todos estos que están fuera, que han sido casi que quitados de su patria y los han llevado como esclavos a otro lugar, tienen la oportunidad de regresar a casa. Tienen la oportunidad ellos, sus hijos, sus nietos de volverse a establecer en el lugar que Dios les ha entregado. Imagínense llegando a este lugar, ellos llegan, comienzan a hacer todo esto, pero el problema de eso es que los 3 grupos tuvieron una gran oposición. Todos los 3 grupos se les opuso la gente que estaba en aquel lugar. De una u otra forma quisieron impedir la tarea que ellos tenían. Y entonces piensen por un momento, están llegando ellos, sus familias, sus hijos, sus nietos. Es el lugar de heredad que les van a entregar. Y cuando están en aquel lugar comienza la gran oposición. ¿Qué vamos a hacer? La gran oposición para adorar a Dios, la gran oposición para levantar el templo, la gran oposición para poder guardar la ciudad a través de sus murallas. Y sabe una cosa, aquí es donde yo encuentro una gran similitud con muchos de nosotros.
Muchos de nosotros a veces tenemos sueños como familia. El enemigo ha querido robar esos sueños como familia. El enemigo se ha levantado para oponerse a lo que usted y yo hemos querido construir como familia. Y no solamente como familia, a nivel espiritual. No solamente como padres, sino aún como hijos. Y lo que ocurre con esto es que ahí es donde usted y yo necesitamos hacer algo diferente a través de nuestra vida y a favor de las personas que nos rodean. ¿Y qué hace en todo este contexto entonces Nehemías? Recuerde, el tercer grupo es Nehemías yendo para poder reconstruir las murallas que protegen la ciudad. Y dice que cuando comienzan a construir las murallas vuelve nuevamente la oposición. Hay líderes que están opuestos para que esto se pueda edificar. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías tiene una estrategia. Nehemías tiene la mayor estrategia que puede haber. Y la mayor estrategia, ¿sabe cuál es? Llamar familias, unir las familias y venir a inquietar las familias y decirles: vamos a defender la ciudad, pero no solo la ciudad. Vamos a defender la ciudad, pero también vamos a defender a nuestra familia. Vamos a pelear por ellos. Porque mire, yo le digo a usted algo. Si a mí viene alguien y me dice, y yo creo que muchos de ustedes están con esto, porque los conozco, y le dicen: ay, sí, vamos a pelear por Estados Unidos y vamos a dar la vida por la patria. Y ahí entonces a todos nos están llamando. Muchos se van a esconder. Muchos se van a esconder por Estados Unidos. Pero yo ni nací aquí. Pero escúcheme algo. Si usted ve que un enemigo de Estados Unidos quiere meterse a su casa a tocarle la familia, ay, hermano, usted como osa, enojado, se levanta a pelear por su familia. Y la mayor estrategia que tuvo Nehemías fue reunir a familias y decirles: vamos a defender la ciudad y vamos a pelear por la ciudad, pero vamos a pelear es por la familia. Y aquellos se levantaron y ahí fue donde comenzó verdaderamente la reconstrucción de la obra. ¿Qué tiene eso que ver con usted y conmigo? Yo aprendo 3 cosas y rápidamente se las quiero dar. ¿Cómo ellos pelearon por la familia? Y usted y yo necesitamos hacerlo. Primero, lo que la Biblia nos enseña a través de esta historia es que ellos se esforzaron al máximo. O sea, fueron al máximo. Ellos no lo hicieron a medias. Por eso a veces usted y yo se nos olvida que tenemos un enemigo real, que hay una lucha espiritual real que quiere destruir nuestros hijos, el matrimonio, que quiere venir y metérsenos a la casa, que se quiere meter al lecho marital. Y una vez el enemigo lo hace, ¿sabe qué? Divide la familia y destruye la familia. Por eso Efesios capítulo 6 verso 12 el apóstol Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra pelea por la familia no solamente es aquí, es también espiritual. ¿Por qué? Porque hay un enemigo real que quiere destruir lo que Dios a ti te ha entregado: tu casa, tus hijos, tu matrimonio. A veces cuando viene alguien y me dice: no, es que yo ya dejé de amar, es porque el enemigo se ha aprovechado para hacerte tener sentimientos diferentes. ¿Cómo uno va a dejar de amar a aquel con el cual hizo planes para toda la vida? Y claro, ahí es donde vuelvo y le insisto: usted tiene toda la capacidad de decirme: pero usted no sabe con quién me casé, y tal vez no lo sepa. Pero ahí es donde es la importancia de saber con quién me voy a casar para que eso no me ocurra. Pero escúcheme algo: lo que ellos hicieron fue que se esforzaron al máximo. Y mira lo que dice la historia ahí en el versículo 16 en adelante. Estamos en Nehemías 4, versículo 16. Nehemías escribe lo siguiente, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Verso 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra, ¿qué hacían? Tenían la espada. Se estaban esforzando. Hermanos,
a veces usted y yo sabemos que tenemos una batalla en contra del enemigo y lo que menos hacemos, ¿sabe qué es? Esforzarnos. No queremos pagar un precio. Y lo que ellos nos dicen para pelear por sus familias fue que se esforzaron, hicieron algo aún sobrehumano, que estaba llevando al límite su esfuerzo, estaba llevando al límite lo que ellos eran. ¿Y cómo lo hacían? Imagínense, los que acarreaban. Yo no sé si ustedes, aquí no se hace, en Colombia, ¿se acuerdan que hacían sancocho los domingos para ir a tirarle la plancha a alguien? O como la losa del segundo piso. Y entonces por mi barrio a veces se hacía, yo era más jovencito, no podía cargar nada, pero por comer sancocho, hermanos, yo iba y allá, aunque sea con un poquito, me lo cargaba al hombro, por gratis. Pero imagínese a alguien cargando tal vez no sé cuánto peso en ese contexto, para que me entienda, de cemento para poder descargarlo en un lugar, o de tierra o lo que sea, y están cargando eso. Y en el otro lado el peso excesivo de lo que tienen, pero con la espada así, mire, que nadie se me acerque porque estoy protegiendo ¿a quién? A mi familia. Nadie se va a meter con mi familia. Y si nadie se va a meter con mi familia, yo voy a dar un extra. Yo me voy a esforzar. Yo voy a pelear por ellos. Y usted dirá, pastor, pero yo no estoy cargando nada. ¿Cómo peleo por ellos? Pórtate bien, apártate del pecado, no hagas lo malo, porque una y otra vez se lo digo, usted y yo nos volvemos especialistas en guardar y cuidar a nuestros hijos de todo lo de allá afuera, y los queremos meter dentro de un cristal, pero el problema no es afuera, el problema es que dentro del cristal usted mismo es el que los está dañando por no portarse bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el problema no está afuera, el problema está adentro, y somos nosotros. Mis amados hermanos, lo que esto nos lleva a nosotros es que usted y yo deberíamos esforzarnos al máximo para defender a nuestra familia. Que lo que Dios está haciendo en su corazón, eso verdaderamente haga un efecto. Sea un buen padre, sea un buen hijo, deje de pecar, apártese del mal, no permita que el enemigo tome derechos legales sobre su casa. Y eso, ¿sabe qué es? Es esforzarnos al máximo para defender nuestra familia. La forma más maravillosa que yo puedo defender a mi familia, no como pastor, como padre y como esposo, ¿sabe cuál es? No pecar. No pecar. Porque si yo como cabeza de familia soy el que estoy metiendo el pecado a mi casa, ahí es donde yo los estoy exponiendo a ellos. Estoy exponiendo lo que más amo. Y mi esfuerzo como padre, ¿sabe qué es? Pastor, es que esa debilidad y no la puedo dejar. Déjala por tu familia. Esfuérzate por ellos. Mira el daño que les puedes causar. Y entonces, ¿sabe eso qué hace? Que yo me voy al límite y me esfuerzo por ellos porque los tengo en mi mente. Y el bienestar de ellos depende de lo que yo como padre haga para bendecirlos, pero también para cuidarlos y protegerlos. Ese es el mensaje, de esforzarnos para pelear por ellos. Número 2, lo segundo que ellos hicieron, ¿sabe qué fue? Ellos confiaron en Dios. Mi amado hermano, y a los hombres especialmente, ¿cómo vas a confiar en Dios si ni le crees? ¿Cuántos hombres hay que un domingo mandan a la esposa a la iglesia? Le dicen, vaya, ore por mí, que a usted Dios sí le escucha. Los roles se han cambiado. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes de la casa. Y esto no es un concepto machista. Es que usted y yo también podemos guiar a nuestra familia espiritualmente. Pero si usted no lo está haciendo, mi pregunta es, ¿cómo entonces su familia va a confiar en Dios si usted ni siquiera confía en Dios? Y mis amados hermanos, lo que ellos hicieron fue que confiaron en Dios. Permitieron que Dios hiciera lo suyo. La palabra nos enseña acerca del poder y la supremacía de Jesús. Nada ni nadie está por encima de Él. Por eso el apóstol Pedro tiene una revelación de esto. Y en la primera carta de Pedro, él escribe lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 3 verso 22, hablando de Jesús. Y mira lo que escribe. Quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesús, está a la diestra de Dios. Y a Él, hablando de Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mi pregunta es, Pablo dice, ¿contra quién es nuestra batalla?
Pero Pedro dice, ¿quién está ganando esa batalla? ¿Y quién está por encima de esa batalla? Jesucristo está por encima de todo lo que quiera destruir y dañar tu familia. Él está por encima. Y por eso debemos creer y confiar en Él. Esto no se trata de un aspecto religioso, hermanos. Se trata de que tú y yo podamos tener fe en el único que tiene la capacidad y la autoridad para reprender y hacer retroceder todo aquello que quiere dañar nuestra familia. Y por eso, ¿sabe qué hicieron ellos? Ahí en el verso 18, estamos en el capítulo 4, verso 18. Y dice, y el que tocaba la trompeta, la segunda parte, estaba junto a mí, está hablando Nehemías, verso 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, recuerden, eran las murallas de Jerusalén. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y miren el 20 lo que escribe. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. ¿Y quién estaba al lado de Nehemías? El que tocaba la trompeta. Y dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. ¿Pero para qué? Y mira lo que dice. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué les estaba diciendo Nehemías, hermanos? Puede que esto nosotros no lo podamos ni vencer ni derrotar, pero Dios sí lo puede. Por eso cuando la trompeta suene, no se vayan a pelear, porque aquí hay un significado de las trompetas. La trompeta era para huir o para pelear. Pero él dice, cuando escuchen la trompeta, ni huyan ni peleen, reunámonos en este lugar y creamos que Dios nos va a dar la victoria. Y para mí, dentro de la familia, ¿sabe qué es, mis amados hermanos? Es que hay cosas que usted y yo definitivamente no vamos a tener el control de ellas. Debilidades, tentaciones, pecados. A veces es fuerte. Pero si usted y yo venimos delante del Señor y dejamos que Él pelee por nosotros, ahí es donde usted y yo vamos a tener la capacidad de tomar el control de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, y permitir que sea Dios el que pelee por nosotros. Pero para eso necesitas creerle a Dios. Necesitas acercarte a Dios y permitir que Él tome el control absolutamente de todas las cosas. Pero ¿quién lo va a hacer? Sigue siendo Dios. A veces tenemos problemas familiares, hermanos, que el único que los puede solucionar va a ser Dios. Sería imposible humanamente solucionarlos. Pero como en nuestra mente ya hay una solución, y la solución es la más fácil, no nos entendemos, ya no nos aguantamos. Ese hijo me salió como no quería. Y entonces sí comenzamos a hacer soluciones humanas. ¿Dónde está el esfuerzo? Ayer estoy mirando a Coco, a María Lesca, que nos contaba su testimonio en la avanzada. Y ya lo ha contado varias veces. Aquí estuvo también Daniel, su hijo, hablando acerca del tema. Y ella nos decía, yo estuve a punto de rendirme, darme por vencida. Y las etiquetas que me habían puesto, mala mamá, la mamá del adicto. María Lesca ayer nos contaba todo eso. Pero una y otra vez nos dijo lo mismo. Yo no podía. El único que pudo hacer el milagro con mi hijo, ¿quién fue? Fue Dios. ¿Quién peleó por María Lesca? Él. Humanamente no podemos. Ay, Daniel está aquí. Oh, Daniel, hola. No te había visto. Ayer tu mamá nos contó el testimonio y es de bendición. Edifica bastante el saber cuando Dios pelea por nosotros. Cuando no tenemos fuerzas. Cuando somos incapaces de apartarnos de ese pecado. Cuando sabemos que estamos dañando a nuestra familia, pero no podemos apartarnos de eso que está dañando. Y sabes, ahí es donde Dios es Dios y hace lo que solamente Él puede hacer. Nos da la capacidad de decirle al pecado no más. Y nos da la capacidad de hacer retroceder al enemigo para que no toque a nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo lo creo con todo mi corazón. Pero el pueblo hizo una última cosa, y aquí es donde yo los quiero motivar todas estas semanas.
Ellos estuvieron alertas en todo el tiempo. Alertas. Recuerde, con una mano cargaban lo que tenían que cargar y con la otra con la espada. Ellos estuvieron alertas. En el verso 22, estamos en Nehemías 4, verso 22 dice: también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca ¿dónde? Dentro de Jerusalén. Cuidado al lugar donde te vas a querer solucionar tus problemas. Yo conozco a veces la gente: ay, pastor, es que estaba muy estresado. ¿Y para dónde te fuiste? Unas chelas. ¿Acaso las chelas te quitan el estrés? Si te quitaran el estrés en el hospital las darían. Es ilógico. ¿Cuántos de ustedes a veces han escuchado a hombres especialmente: aquí quitándome el estrés, con las chelas y el asado? ¿Quién te dijo que eso te quitaba el estrés? Te va a dejar peor. Y mira, y también dije entonces al pueblo: cada uno permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Significaba que no estaban de vagos, porque a veces la gente viene y le dice a uno: pastor, es que el enemigo quiere destruir mi familia. Y yo les digo: ¿y qué están haciendo ustedes? Nada, ni a la iglesia vienen. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo? Ellos dicen que querían proteger su familia, y por lo tanto en la noche, ¿cómo estaban? Mire, con la espada. Aquí no se los mete nadie. Aquí nadie me toca a mis hijos. Aquí nadie entra a tocar mi matrimonio. Y estaban pendientes. Y al otro día, ¿qué hacían? Se iban a trabajar para reconstruir y hacer la tarea que Dios les había mandado. ¿Cómo estaban? Estaban alertas. Y a veces, como chiste se los digo, a veces estamos esperando sentados las bendiciones de Dios. Ay, Jehová, bendíceme, tócame, quiéreme, bendíceme. Usted no parece oveja sino cabra. Entonces dame. Y estamos sentados esperando solo el me. Y si Dios no nos da, es que Dios no me da, Dios no me quiere, Dios no me ve. Levántese, haga algo, pelee por su casa, pórtese bien, busque de Dios, y Dios lo hará en el proceso. Dios lo hará, pero haga algo. ¿Cuántas veces yo conozco papás, y perdónenme los hombres que les esté tirando tan duro hoy, pero es necesario, que están ahí? Y es que Dios no me bendice, pastor, y no me da trabajo, y no me da dinero. Y es que mi familia te lo da y te pierdes de Dios. Te da el dinero y te vas a celebrar a donde no tienes que celebrar. Te da el dinero y te apartas a hacer cosas malas. Ahí sabes por qué no te da el dinero. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Pelea por tu familia, pórtate bien, haz lo correcto, sé íntegro, sé hombre de palabra. Y en todo el proceso Dios te sana y Dios te da el dinero, porque sabe qué hacer con él. Eso es lo que Dios hace. Pero mis amados, ellos dicen que estuvieron alerta. Verso 23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno solo se desnudaba solamente para bañarse. ¿Cómo se mantenían? Con la armadura puesta. Con la armadura puesta. Mis amados hermanos, es que no hay canitas al aire que nos podamos tirar delante de Dios. No hay vacaciones espirituales que nos podamos dar. A veces la gente dice: ay, es que como estoy como que cansado de ir a la iglesia cada 8 días. Deberías de venir también los jueves, como que cada 8 días. Ay, es que estoy cansado, ya este mes he ido una vez a la iglesia. ¿Y sabes qué hace la gente? Se quitan su armadura a raticos, se quedan desprotegidos, y el enemigo viene y les da una paliza, porque no tienen armas para poderlo enfrentar. Hermano, no hay vacaciones que nos podamos dar tratando de defender nuestra familia. No hay vacaciones. Las vacaciones que usted y yo nos demos son las que el enemigo usa para destruir y dañar lo que tú más amas. Por eso, cuando los hombres o mujeres se dan estas vacaciones, es que me voy a poner a escuchar música, porque si ya estoy cansado de la música de la iglesia.
Ya Daniel como que solo canta las mismas. ¿Y acaso cantamos para que tú cantes? Cantamos para glorificar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no para darte gusto a ti. El pastor otra vez predicando de la familia. Y mi familia está bien. Déjame le pregunto a tu esposa si tu familia está bien. Y mis amados hermanos, a veces nos damos pequeñas vacaciones. ¿Y sabe qué pasa en las pequeñas vacaciones? Terminamos pecando y haciendo lo que no tenemos que hacer, viendo lo que no tenemos que ver. Por eso deje las glorias en el pasado. Hay gente que, hermano, todos venimos aquí, comenzamos de cero, aún espiritualmente hablando, dentro de las iglesias. Y venimos con las viejas glorias y nos quedamos en las viejas glorias y aquí no hacemos nada. ¿Y sabe qué es eso? Son vacaciones espirituales que el enemigo va a usar para dañar y destruir lo que Dios a ti te ha entregado. Es que, pastor, otra vez tengo que hacer ese discipulado si yo era líder. Mire, yo aquí tengo una pareja hermosa y gracias por sentarse ahí. Henry Glacy, su familia, sus hijos, no eran líderes, eran pastores en Venezuela. Y se nos sentaron en el discipulado a hacer todo el discipulado. Fueron a su avanzada y recibieron como si fuera la primera vez. Y están para servir. Y ayer, Glacy, me encantó verte en la avanzada. Era con ese amor sirviendo, hermanos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Nada se opuso para comenzar de cero. Dejaron las viejas glorias atrás. Se levantaron de nuevo. Se están dejando que Dios los use. Están haciendo algo nuevo aquí. Pero ¿sabe qué hicieron? No se dieron vacaciones. Están alertas para pelear por su casa y su familia, mis amados hermanos. Y hoy concluyo con esto. Puede que las cosas en su casa y en su familia no se vean fáciles. Y usted piensa que es imposible lo que yo esté diciendo, que de aquí no hay solución. Pero yo le propongo algo por las próximas semanas. ¿Qué tal si usted cree a favor de su familia? ¿Qué tal si por las próximas semanas y cada uno de los temas que vamos a tocar, usted le dice: Señor, ayúdame a mí con ese tema? Yo lo quiero hacer. Ayúdame para bendecir mi casa, mi familia. Ayúdame para ser un buen hijo. Honrar a mis padres, se lo merezcan o no lo merezcan, pero ayúdame para hacerlo. Ayúdame para ser un buen cónyuge, Señor. Tal vez tengo cosas escondidas que están dañando a mi familia y yo las sé, nadie más las sabe. Pero ayúdame para no hacerlas más. Ayúdame para apartarme de eso. Ayúdame, Señor, para poder ser un buen hermano. Qué tristeza. Y eso le decía yo a mis hijos cuando eran pequeños. Lo único que les pido, hijos, es que cuando sean grandes y tengan éxito, todo lo de uno es también del otro. Compártanse todos. Qué tristeza es ver una familia, un papá, una mamá que se mataron toda la vida para formar una herencia. Le dejan la herencia a 3, 4, 5 hijos. Y hemos visto en las noticias, en los periódicos. Hace poco en Colombia sucedió que a una persona lo mataron a él, a su familia, y era su propio hermano que lo mandó a matar por una herencia. ¿Cómo yo voy a mandar a matar a mi hermano por una herencia? ¿Dónde quedó la familia? Pero eso está ocurriendo en este tiempo. Y tal vez en este día usted tenga que hacer las paces, y en este tiempo con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos. Hay gente que me dice: yo odio a mi abuelo porque no me dio nada. Y es que te tenía que dar. Espera de Dios, pero de su abuelo. Y yo le propongo por las próximas semanas, sin importar en la situación donde usted esté con su casa y su familia, vamos a pelear por nuestras familias. Vamos a pelear por ellos. Y la familia está bien. La iglesia está bien. Y la iglesia y la familia están bien. La sociedad puede tener una oportunidad de sanar. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Sin importar en el momento que usted está atravesando por su familia, la economía o problemas conyugales o sus hijos, y usted levante la mirada y diga: no, aquí esto está más embolatado. Yo hoy le propongo, ¿qué tal si por las próximas semanas le creemos al que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas, y que Él pueda obrar en nuestra familia y en nuestra casa?
Pero para eso le pido con todo mi corazón, disponga su vida. Manténgase alerta. Dice que el enemigo está como un león, mirando a ver a quién se va a devorar. Y sabe que está mirando aún a quién devorar, es su familia, su casa, algo tan maravilloso que Dios nos ha entregado. Y usted puede decir, pastor, es que usted no sabe el desorden de familia que a mí me tocó. Puede que no, vuelvo y le digo. Pero el poder que tiene Dios está por encima de cualquier desorden de familia. Y Él tiene la autoridad y la capacidad de hacer milagros sobrenaturales que solamente Él puede hacer. Y lo puede hacer en tu familia, claro que lo puede hacer. Él lo puede hacer en tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Y acompáñeme, sumerjámonos en esta serie. Por favor, venga todos estos jueves y domingos para que oremos a favor de la familia. Pero también traiga una familia que usted sabe que necesita. Un matrimonio, hijos. Y vamos a orar para que Dios nos ayude en todo este proceso de las familias. Levante sus manos ahí donde está. Y si terminamos adorando y gracias a Dios, y permítame al final orar por usted. El Señor en esta tarde lo lleve en paz, que en esta tarde pueda darle esa capacidad de creer por su casa, por su familia. Que Dios le dé o nos dé la capacidad de perdonar, de sanar nuestro corazón, de venir a reconciliarnos con nuestros padres o con nuestros hermanos o con nuestros hijos o con los nietos o con los abuelos. Pero que Dios nos dé esa capacidad de poder trabajar a favor de la familia. Y hoy yo te propongo, pelea por tu familia, esfuérzate. Haz algo extra. Haz algo extra. A veces lo extra duele, cuesta. Por eso se llama extra. Por eso es algo que no está dentro de nuestros planes, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A veces va a costar, va a doler, pero hay que hacerlo. Por favor, hazlo. Hazlo a favor de tu familia, de los tuyos, de los que amas. Esfuérzate. Métete con Dios. Cree que Él te va a defender. Mis amados hermanos, métase como nunca con Dios en este tiempo. Deje que Él haga el milagro que solo Él puede hacer. Que Él restaure, que Él toque, que Él convenza. Él solo lo puede hacer. Que Él tome a tus hijos, que Él enderece el camino de ellos, que Él tome tu matrimonio, que Él traiga paz y perdón. Él solo lo puede hacer. Pero hoy te digo, no bajes la guardia. No bajes la guardia. Mantente expectante. Mantente vivo. No bajes la guardia. No te des vacaciones espirituales. Continúa. Y si no ves nada, continúa. Y si no ves nada, continúa. Porque de repente verás una pequeña mano en el cielo y eso traerá la lluvia sobre tu familia y sobre tu casa. Y será una lluvia de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Así es que levanta tus manos y vamos a adorar al Señor. Y vamos a darle gloria en esta mañana antes de terminar orando a favor de nuestras casas y de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús.